frase que ha tomado relevancia en redes sociales en los últimos días, sobre todo relacionado a conflictos entre personas. Estos son algunos casos que se han hecho virales. En la carretera que conduce de Quesaltepeque a San Juan Opico, Omar Cruz, empleado de una empresa de helados, golpeó a este adulto mayor con discapacidad. Un hecho confuso, pero al hacerse viral, la policía lo capturó y 6 días después, un juzgado de Nejapa le decretó detención mientras dure el proceso por el delito de lesiones. En la Alameda Juan Pablo II, 2 motociclistas también se enfrentaron en pleno tráfico. Por fortuna, policías estaban cerca y lograron calmarlos. El 8 de marzo también se hizo viral este video donde un conductor arrolló a un gestor de tráfico en las cercanías de Plaza Mundo en Soyapango. Según la policía, el hombre hizo un giro no permitido, pero se molestó con el gestor y avanzó en el vehículo más de 25 metros. El sujeto, identificado como Joalmo Rivera, fue capturado y permanece en prisión acusado de conducción peligrosa y homicidio imperfecto. Y estamos aquí en la autopista Comalapa, donde también sucedió un accidente hace un par de años. Estoy justamente con el Borrego. Borrego, contanos qué pasó en tu casa. En este caso de intolerancia fue que yo venía bajando justo en esta calle, que es la calle de la autopista Comalapa, y abajo de la gasolinera hay una aduana, ¿verdad? Entonces venía saliendo una grúa, yo le comencé a pitar, pip, 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 así justo como les estoy diciendo. Entonces yo lo que tuve que hacer es bordear y evitar, y me enojé. Y yo andaba el teléfono acá, yo comencé a grabar, hey, ¿qué te pasa, brother? Yo no había visto que el muchacho andaba pistola, hasta que viene y ¡fum! Y se ve en el video y me la pone así, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no disparó. O sea, hubiera sido un número más. Hay que tener todo mucho cuidado, aprendan de mi lección, aprendan de la lección también del otro muchacho. Tras las pruebas presentadas, Borrego, presentador y locutor, reconoció su nivel de responsabilidad junto al motorista y llegaron a un acuerdo. Y es que según la Fiscalía, en este tipo de casos la mayoría encuentra una conciliación, pero se pueden procesar por el delito de lesiones o amenazas, tal como lo establece el Código Penal. Pueden ser condenados de 1 a 8 años de prisión dependiendo del tipo de caso. La Fiscalía en 2021 registró más de 20,000 casos. En lo que va de este 2022 ya se contabilizan más de 3,000 denuncias. Y realmente no vale la pena que por un exabrupto, por no tener la paciencia suficiente, perder la familia, pareja, un desmedro en su situación económica. Muchas son las consecuencias, pero ¿por qué suceden este tipo de casos? ¿Cómo afectan factores actuales como la pandemia, incertidumbre mundial y problemas sociales para que sucedan? ¿Y qué consecuencias tiene en el clima social en El Salvador? A continuación, las respuestas con especialistas en Pulso Ciudadano. Buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Pulso Ciudadano. Este miércoles 16 de marzo trataremos un tema que aparentemente pasa desapercibido, pero que está marcando en la vida de todos los salvadoreños. Nos referimos a la intolerancia que ha prevalecido en los últimos meses en las calles de nuestro país. Y en una segunda parte, a sugerencias de un amigo televidente, veremos el tema del suicidio, cómo está manejándose aquí en el país. Hemos visto en las redes sociales el último, dijéramos, fatal decisión que tomó una futura médica de este país, que también vale la pena ver cuáles pudieron haber sido esas causas. Estas redes sociales están jugando un papel muy importante, o en sentido positivo o en sentido negativo. Para eso tenemos a 2 especialistas en esta materia. Nos acompañan en el estudio la doctora Natalia Barnes, experta en psiquiatría clínica y salud mental, y el licenciado Nicolás Guzmán, psicólogo clínico y especialista en afecciones emocionales. Con ellos vamos a abordar este tema tan importante en estos momentos en nuestra sociedad. Buenas noches, profesionales, es un gusto tenerlos en el programa. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación y por el espacio para poder hablar de un tema realmente muy importante en estos momentos, en la sociedad en la que estamos. Nicolás, buenas noches. Buenas noches. Gusto. Gracias, el gusto es mío. Bien, quiero como ponerle en la introducción, hablar de salud mental, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es decir,
no solo la salud mental, no solo es ausencia de una enfermedad, dijéramos, psiquiátrica, sino es, dijéramos, una ausencia del estado completo, dijéramos, de lo que debe gozar tanto física, mental como social una persona. Quisiera empezar desde el punto de vista de ustedes, cómo ha afectado la pandemia, ¿verdad?, en la salud mental de la población en términos generales. Bueno, primero que nada, la salud mental, pues, es un bienestar social, emocional y psicológico, ¿verdad? Entonces, creo que la pandemia nos ha venido a afectar a todos porque estamos viviendo bajo una presión, con miedo, y el miedo nos hace tomar decisiones realmente equivocadas muchas veces. Entonces, siento que el miedo al que vivimos, la paranoia muchas veces en la que estamos, nos hace de verdad vivir como alerta todo el tiempo. Entonces nuestro cuerpo está fatigado, nuestro cerebro está fatigado y nos hace tomar decisiones equivocadas o actuar impulsivamente sin analizar. Licenciado, el miedo se ha definido también como un mecanismo de defensa del ser humano. Sí, lo que en los animales se puede valorar de una manera más clara. Ante una situación de riesgo o peligro, los animales siempre actúan con dos acciones, una atacar y la otra huir. El ser humano no está lejos de esa condición que estamos hablando, porque se disparan una serie de sustancias químicas en el cuerpo y lo preparan a uno de igual manera para atacar, quedarse paralizado o para huir. Y este tipo de manifestaciones se dan y se sobrecarga de estrés. Por eso cuando hablamos de preocupación, de situaciones conflictivas, adversas, la persona va a entrar en estrés por las descargas de cortisol y este tipo de sustancias que tal vez la doctora nos hace el favor de ampliarnos un poco más con relación a este tipo de sustancias que se secretan en el metabolismo, en el cuerpo, y empezamos a reaccionar de una manera que no es racional. Porque cuando actuamos racional pensamos, reflexionamos, pero cuando estamos en peligro, en riesgo, y sobre todo con el tema de la intolerancia, lo que se dispara es que no hay racionalización, se va de una sola vez al trauma, porque yo estoy valorando al otro que no me agrada, me disgusta, lo rechazo, y por eso las formas de respuesta son agresivas, son violentas. Doctora, en el caso del tema de la intolerancia, en este país incluso se ha quitado la vida por un parqueo. Claro. ¿Verdad? ¿Cuál es la causa que puede, dijéramos, bueno, estamos viendo ahorita ahí donde una persona agrede a una de la tercera edad, aunque no sabemos el contexto en que esto se desarrolló, porque hay otras versiones, pero en términos generales, la intolerancia, ¿a qué le pudiéramos decir clínicamente hablando se debe? Como decía el licenciado, ¿verdad? Nosotros a nivel cerebral tenemos lo que llamamos neurotransmisores. Por eso son sustancias que todo el ser humano las tiene, digamos, en promedio. Tenemos que tener unos niveles promedio todos. Entonces el estrés, el miedo van disminuyendo esas sustancias. Entonces esas sustancias son las que nos hacen mantener nuestros impulsos, lo que nos hacen analizar la situación antes de actuar. Cuando alguien está pasando mucho tiempo estrés, eso empieza a disminuir. Entonces nos hace que cuando pase un evento que para nosotros sea mínimo, para esa persona, como tiene sus neurotransmisores tan alterados, las hace reaccionar irracionalmente, como un animalito. Porque esa es la diferencia entre un humano, el raciocinio. Y eso lo tenemos a través de nuestros neurotransmisores. Entonces muchas veces creo que la gente nos dice, pucha, que es que él no habla, es que él no platica, no expresa lo que siente. Hay cosas que ya van más allá de expresarlo y hay una alteración biológica que necesita tratamiento. Licenciado, dentro de su profesión, dijéramos, ¿ha tratado usted clínicamente, si se puede decir, el tema de la intolerancia? Lo que pasa es que la intolerancia en nuestro país está asociada a algunos factores de riesgo social, dentro de los cuales voy a mencionarle el abuso de sustancias psicoactivas, llámele drogas duras o blandas, alcohol, cannabis, cocaína, éxtasis. Y muchas veces la alteración del sistema nervioso también tiene mucho que ver con el tipo de reacción que la persona pueda dar bajo influjo de sustancias, conduciendo. Ahora, por esa razón es que posiblemente la persona puede tener reacciones a ese nivel, ¿verdad? De ira, descontrolada. Pero también hay otro factor de riesgo que la doctora lo mencionó. En nuestro país, que es tan pequeño y las calles son tan pequeñas, las grandes aglomeraciones
de vehículo. El tráfico ha generado, lo que dice la doctora, ese burnout, ese sobrecarga de estrés, que la persona ya no entra en una fatiga normal, sino que ya es una fatiga que me vuelve a mí deshumanizado. Es decir, que ya no me importa, mi objetivo es llegar a donde quiero llegar, voy pitando, voy haciendo maniobras indebidas, y incluso podíamos ver ahí que se pasaba llevando a un gestor de tránsito a alguien y no le importó, ¿verdad? La acción la llevó a cabo sin importar nada, porque su uso y su capacidad de razonamiento lo había perdido en el momento por la fuerte sensación, emoción que estaba percibiendo en el momento, y de esa manera es que se dan. De alguna manera nosotros atendemos el estrés que lo va a llevar a tener ansiedad y que está íntimamente ligado con el tema que estamos tratando. ¿Cree usted que entonces, bajo ese concepto que plantea el licenciado, somos todos en un momento determinado delincuentes en potencia? No, lo que pasa es que también ahí entran en juego varias cosas, ¿verdad? Primero que nada, la personalidad de cada individuo, porque sabemos de que de acuerdo a nuestra crianza, así va a determinar nuestra personalidad. Si hemos estado en un ambiente agresivo, con pandillas, en el cual la violencia está a flor de piel, pues la persona va a crear mecanismos de afrontamiento que van en agresividad. Pero si nosotros nos hemos creado en un ambiente sano, con una familia protectora, con las redes de apoyo necesarias, nuestra personalidad va a ser pues más funcional que la de una persona que ha tenido una crianza contraria, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros solo juzgamos el momento, el acto que realiza la persona, y no vemos todo lo que trae esa persona en su historial. Entonces, la reacción no es la misma para todas las personas, jamás va a ser la misma. Cada persona va a reaccionar de acuerdo a sus vivencias y a su personalidad. No, yo estoy de acuerdo, pero cuando hablamos el caso del estrés que genera el tráfico, es decir, personas que usted le ve con un comportamiento, dijéramos, normal, ¿verdad?, en un momentito pueden perder los estribos. Sí, pero tiene mucho que ver con la tolerancia aprendida en el hogar, cómo hemos aprendido a manejar el estrés. Porque como hablábamos, el estrés es un estado de alerta continuo. La ansiedad es eso de que nosotros estamos esperando que algo pase y ni siquiera sabemos qué es. Simplemente andamos alterados todo el tiempo esperando que nos suceda algo. Entonces el cuerpo se fatiga, la mente se fatiga y ahí vienen los problemas. Pero si hay un buen manejo del estrés y la ansiedad, por ejemplo, si hay una persona que hace ejercicio, que hace meditación, esa persona va a ser más tolerante ante una situación de riesgo. ¿Cómo interpreta el licenciado que solo en el 2022 llevamos ya 3.000 denuncias de amenazas, de casos de intolerancia, y el 2021 terminó con más de 20.000 casos? Yo creo que, como decía la doctora, ¿verdad?, si usted valora la línea del tiempo, toda esta serie de situaciones que vive nuestro país, la violencia a nivel nacional, no solamente lleva a la persona que tenga una personalidad patológica, porque la doctora hizo énfasis, y una de las personalidades patológicas más evidentes es el trastorno antisocial, que pasa por encima de los derechos de los demás, no siente remordimientos, puede cometer actos de delitos, como los hemos podido evidenciar en la televisión. Agréguele otro rasgo de personalidad patológica, el rasgo paranoide, siempre están a la defensiva, con sospecha y suspicacia, es decir, que están ahí pensando que me quieren atacar y estoy a la defensiva. Agréguele el rasgo antisocial, y si son narcisistas, definitivamente la condición es: a mí nadie va a pasar por mí. La tolerancia es que yo no voy a soportar, yo no voy a aguantar ningún tipo de acto por la educación, por la biografía que la persona ha tenido. Si ha sido muy agresiva, muy violenta en el seno del hogar, las manifestaciones y la reproducción de ese tipo de comportamientos así se van a dar en el entorno social. Por esa razón, de alguna manera, las medidas que yo he estado observando también, que han salido las personas que han cometido este tipo de actos, también han sido aprendidos y se está dando una lección, y a nivel nacional también se está educando, aunque de esa manera se está educando, pero es lo que tenemos en este momento.
porque no hay educación vial, porque no hay este tipo de temas en la televisión, que esos temas deberían de estar ya a ratos en boga trabajándolos para que la población pueda tener conciencia de qué es el estado de salud mental y que es un estado ya inadecuado, desadaptado, ¿verdad? Socialmente hablando. De hecho, quisiéramos, para que los televidentes entiendan, que cuando estas acciones transgreden ese límite y caemos en un ilícito penal, podemos ver, por ejemplo, el delito de amenazas, ¿verdad? Lesiones simples, lesiones graves y lesiones muy graves que pueden ir desde 6 hasta 8 años. Es decir, que la intolerancia en un momento determinado puede caer en un ilícito. Ahora, ¿cómo hacer para tratar de educar, dijéramos, a la población? ¿Qué sugieren ustedes desde el punto de vista médico en el caso del tema de la intolerancia social? Bueno, primero que nada, para mejorar la salud mental, que es lo que realmente necesitamos en general, y no solo las personas que han cometido ese tipo de actos, sino que creo que toda la población necesita mejorar su salud mental. Porque cuando vemos algo así, ¿qué pasa? En lugar de ponernos a pensar cómo podemos evitar estas cosas, lo que hacemos es tener miedo de salir, y es como, no voy a salir, y el miedo también nos afecta. Entonces creo que en general hay muchas opciones de mejorar nuestra salud mental. Primero, el ejercicio. Es muy importante, porque sabemos que el ejercicio, además de mejorar nuestra condición física, que creo que es a la larga es lo menos importante, aumenta las endorfinas, que es una sustancia que tenemos que nos da la felicidad, la tranquilidad. Entonces el ejercicio tiene una función bioquímica también. También sabemos que la dieta es muy importante. Mucha gente nos dice, ¿por qué dicen? ¿Tiene que ver la comida con la dieta? salud? Hay estudios mental que dicen que la depresión da una baja de vitamina B12. Entonces, si nosotros tenemos una buena alimentación, va a ser más difícil que empecemos a tener alteraciones de neurotransmisores. Entonces, necesitamos una alimentación adecuada y balanceada para poder mantener nuestra función de la mejor manera. También hay como métodos o maneras de enfocarnos en las cosas positivas. Nosotros como seres humanos aprendemos desde chiquitos a enfocarnos en las cosas negativas. Y yo le hacía énfasis a unos pacientes que les digo, el problema de nosotros es que desde chiquitos nos dicen, hacemos algo bueno y es como, bueno, es tu obligación. Yo no te voy a agradecer ni te voy a felicitar, pero hacemos algo malo, nos castigan, nos reprenden, pero cuando hacemos algo bueno nadie nos dice nada. Entonces desde chiquitos venimos con el chip de que lo que importa son las cosas malas. Okay. Tengo que irme a un corto comercial, pero quiero dejar planteada una pregunta para el licenciado, en el sentido que hay como una especie de tabú de que no queremos ir a buscar una ayuda psicólogos o con psiquiatras, porque es que te estás loco y la gente cree que el hecho de ir a buscar una ayuda profesional es estar como al borde de la enfermedad, ¿verdad? O si ya está desarrollada. Cuando regresemos veremos qué nos opinan nuestros invitados esta noche. Antes de irnos al corte comercial, habíamos quedado, licenciado, en dejar planteada la pregunta en el sentido de que mucha gente tiene como ese tabú, es decir, yo no busco una ayuda médica o científica porque eso es estar, o soy al borde ya, o tengo una enfermedad. ¿Es eso mito? ¿Es eso realidad? Son mitos realmente. Algunos creen que el ir al psicólogo es porque estoy loco, yo no tengo problemas, no sé por qué voy a ir al psicólogo. Pero hoy en la actualidad la salud mental debería de ser parte de nuestra canasta básica. Por ejemplo, hay trastornos de ansiedad que la doctora no me va a dejar mentir, que no se pueden controlar con relajación muscular progresiva, con técnicas, y definitivamente necesitan medicación. Ahora, el tratamiento entre el psiquiatra y el psicólogo tiene que ir de la mano para ayudarle a afrontar muchas situaciones con relación al medicamento, a lo que le dice la gente, porque muchas veces dicen, es que yo no tomo el medicamento porque ese medicamento me va a hacer adicta. Y yo les aclaro que no es así. La médico le va a dar el tratamiento
con base al tiempo, a los meses, y le va a decir, mire, se lo voy a quitar. La doctora va a saber cómo medicar. Y el tratamiento psicológico es bien importante porque la persona viene a canalizar sus emociones, a hablar de sus situaciones, a hacer una retrospectiva, a tratar traumas que le han afectado y definitivamente a manejar ese control de impulsos que se le dispara en la calle, que son agresivos, violentos. Hasta ese tipo de temas son bien importantes. Por eso, hoy en la actualidad la psicología es básica, es necesaria, ¿verdad?, en los hogares salvadoreños, definitivamente, con tanta situación que hemos estado experimentando con la pandemia, la alteración del ciclo del sueño, el estrés, la ansiedad, los trastornos obsesivos que tenemos con cada situación. Definitivamente la psicología y la psiquiatría pues es una oportunidad con relación a la salud mental y a estar bien en todas nuestras áreas. ¿Cómo diferenciar? Se me adelantó a la pregunta que quería hacer. ¿Cómo diferenciar o hasta dónde llega el límite para poder irme con un médico o con un psicólogo, o son complementarias las dos? Depende, porque hay patologías que pueden ser solo manejadas por un psicólogo. Por ejemplo, como él dice, hay ansiedades que realmente con una terapia que él sabe, la cognitivo-conductual, puede mejorar. Hay cosas que pueden mejorar con psicoterapia, pero llega un punto en que por más psicoterapia que se les dé, por más relajación, la persona ya no mejora. Entonces ahí entramos nosotros, ¿verdad? El campo de nosotros, que es ayudarle a que los niveles biológicos del cerebro vuelvan a estar en su punto normal. Y como él decía, ¿verdad?, aclarar, nosotros como psiquiatras realmente trabajamos en dos ejes. Una parte, que son las enfermedades que la gente mal o comúnmente llama locos, que realmente no son personas que sean locas, sino que son personas que viven fuera de la realidad, que son la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo. Entonces, ese tipo de patologías sí las vemos nosotros porque ellos necesitan medicamento. No hay más. No hay forma de abordar la enfermedad más que con medicamentos. Con medicamentos. Pero están las enfermedades de desarrollo, que son las enfermedades que, como le decimos, se vienen formando desde el hogar, desde que hay veces que desde el embarazo, cuando hay un embarazo complicado, un parto complicado, vemos en el futuro personas ansiosas. Entonces es un desarrollo, y ese tipo de patologías sí se pueden tratar con psicólogo y con psiquiatra. Licenciado, el hombre es producto del niño. ¿Es posible detectar a temprana edad, dijéramos, si este joven o si este niño va a tener una patología, dijéramos, que pueda de alguna manera advertirse de manera temprana? Hay algunas que son bien evidentes. Por ejemplo, hay niños con hiperactividad y que también tienen un problema de atención. Podemos decir que puede tener un problema más adelante y esos son identificables también. Hay otros aspectos que no son identificables, pero sí tienen mucha base en la educación. Hay padres autoritarios. La doctora habló al inicio de la entrevista acerca de la educación dentro del hogar. En la base hay padres autoritarios que la forma de educar son a través de los gritos, insultos, golpes, ¿verdad?, descalificaciones, y este tipo de condiciones hacen que el niño tenga un tipo de apego inseguro. El niño va a ir creciendo con defectos de su carácter y de su personalidad, producto de la interacción que tiene con los adultos del entorno, que es la educación primaria en el hogar. Y si hay una educación secundaria en el entorno social y hay también violencia, bullying, maltrato, también el niño va a reproducir también ese tipo de conductas con otras personas, y si su forma de crecer es así, la persona se está programando para ser un adicto, una persona agresiva, una persona con una serie de dificultades con relación a la personalidad patológica que abordamos hace un momento. Normalmente la escuela o el colegio o la educación nos enseñan a multiplicar, a dividir, ¿verdad? Es decir, a la parte cognitiva del ser humano, pero los principios, el respeto, dijéramos, el orden, porque también dentro de un hogar debía haber, dijéramos, como reglas claras para lograr decirle, mire, usted no vive en un mundo aislado de la realidad, hay reglas de convivencia que hay que respetar, pero ¿cómo llegar a ese punto sin pasar, como dice, a un maltrato, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Es que sí, nosotros realmente, no es que, como decían, es que los psiquiatras y los psicólogos dicen que no hay que castigar, es que nosotros, bueno, por lo menos en mi formación jamás... Pero eso es lo que se percibe. Exacto, pero es que estamos transversando las cosas porque ahora
es no maltratar, no es no castigar. Hay castigos que realmente funcionan. Nos lo dicen las estadísticas, nos lo dicen los artículos que leemos, que es, por ejemplo, el espacio, que cuando un niño se porta mal, le vamos a dar un espacio que se vaya a la pared, si tiene 1 año 1 minuto, 2 años 2 minutos, de acuerdo a la edad. Y esas cosas funcionan mucho más que golpear a un niño. Hay otras cosas también que nos pueden ayudar mucho, y es como castigarlos quitándole algo que le gusta, no golpeándolo, porque esa no es la solución. Eso empieza a quebrantar la seguridad del niño, la autoestima, y empieza a crear rencores con los padres. Y eso a la larga lo que va a hacer es repercutir en sus relaciones sociales. Entonces hay maneras, hay formas de castigar sin llegar a quebrantar la seguridad de un niño. ¿Cómo conciliar, licenciado, el derecho natural que tiene un padre a la corrección del hijo sin caer en esto? Porque también hay que decirlo, que la realidad van, dijéramos, como marcando, y hay unos niños muy precoces que lejos de saber el respeto hacia el padre, al contrario, es como un desafío hacia la autoridad del padre. Como algunos estudios han valorado que hay diferentes tipos de educadores. Por ejemplo, está el padre permisivo. El padre permisivo ve y deja pasar, le permite todo. Sucede que el niño ya no le va a pedir, le va a demandar: quiero que me des una paleta. Y a eso se le conoce como el síndrome del niño emperador, porque el niño va a empezar a hablarle a los súbditos de esa manera, que son sus padres. Hay muchos videos que sirven para poder reconocer cuando un niño no reconoce la figura de autoridad. Que hoy en la actualidad, fíjense, la ley Lepina dice que la figura de autoridad se le maneja ahora de otra forma, porque la autoridad ya es otra forma impositiva. Pero los padres permisivos tienen mucho que ver. Hay otro tipo de padre que también es un padre súper controlador, un súper protector. Este padre va a permitir que el niño quede castrado, que su comunicación interna él no la tenga. Se va a vestir como la mamá dice, va a hacer lo que la mamá dice, así no vas a salir, vas a hacer esto, no, tenés que comer esto, y el niño no tiene derecho a pensar ni a toma de decisiones, y por eso es que no va adquiriendo esa consolidación de su personalidad segura, porque tiene una persona que le está proyectando miedos, y el padre autoritario, que es el que grita, insulta, maltrata, ese es otro tipo de educador que definitivamente hay que valorarlo. Ahí está el padre asertivo y el demócrata. El demócrata va a conciliar con el hijo, le va a decir: ¿te parece que hagamos esto? Va a entrar en comunicación y diálogo, siempre va a agotar el recurso del diálogo, y el asertivo le va a decir lo que realmente debe de hacer sin pasar por encima de los derechos del niño, y le va a empezar a explicar que él tiene derecho a ser escuchado, sus sentimientos, y es un protocolo de acciones que van a llevar a que el niño pueda crecer en un ambiente sano y seguro. Pero hay que educar a los padres, definitivamente. Bueno, tenemos un comentario de nuestros televidentes, nos dice: ¿cómo hace falta en nuestro país programas para tratar la salud mental en toda la población? ¿No hay programas de salud mental en el país? Realmente hay unas guías creadas para primer nivel. Primer nivel son unidades de salud. El problema es de que no han capacitado a los médicos generales para poder conocer por lo menos lo básico de salud mental. Eso está en papel, pero no nos han capacitado a los médicos generales. Entonces, realmente, ¿y un médico general tendría la capacidad para poder, dijéramos, atender de primer nivel cualquier tema que tenga que ver con salud mental? Pues si se capacitan, eso es lo que se persigue, porque realmente en la carrera de medicina general nos dan psiquiatría, no como una especialidad, pero nos dan las materias, lo básico. El problema es de que al final se le da más importancia a la cirugía, a la medicina interna, y la psiquiatría la van dejando encajonada. Entonces los médicos generales se preocupan por saber más de otras especialidades que por psiquiatría. Entonces se crearon esas reglas, esas normas. ¿Hay protocolos? Hay protocolos, hay normas para que un médico general pueda implementar, por lo menos en una emergencia, saber qué hacer. Cuando llega las emergencias de psiquiatría, pues son los intentos suicidas y todas esas cosas. Pero no se han capacitado. Entonces sí hay en papel, pero no en práctica.
Aunque en el seguro, por mi experiencia en el Seguro Social, porque yo trabajo en el Seguro Social, también hay equipos de salud mental que está conformado por el médico psiquiatra, el psicólogo, la enfermera, la trabajadora social en las unidades médicas. Por ejemplo, Ilopango, San Jacinto, Apopa, tienen equipos de salud mental, Ilopango, y ahorita está en progreso estos programas de salud mental. Policlínico Arce también tiene. Entonces creo que sí hay programas, pero definitivamente la población hay que educarla con relación a la salud mental. Quisiera ver, porque mi licenciado puso un tema que llama la atención. Dice, mire, hay que trabajar también con el entorno en el cual se van desarrollando. Pero ¿qué podemos esperar en un hogar desintegrado? En donde el hijo, pasa todo el día porque los padres o la madre que hace función también del padre tiene que ir a trabajar, el niño se queda, en la mayoría o en el mejor de los casos con un familiar, y en la noche que llega el padre después de trabajar no tiene el tiempo para adecuar. ¿Cómo conciliar? Porque eso es una realidad que vive nuestra sociedad. Realmente es complicado, pero en ese caso lo más indicado es una terapia de familia. El punto es cómo logramos reunir a la familia. Generalmente, en mi caso, en mi práctica privada, a veces me toca hablar individualmente con cada uno, pero en este caso la persona tiene el acceso económico para poder, pero hay mucha gente que no lo tiene. Claro, como el licenciado dice, hay opciones. Lo único que igual, ¿verdad? Para ir al Seguro Social hay que estar asegurado. O sea, la gente que no tiene ni siquiera esa opción, solo le queda el hospital psiquiátrico. Y el hospital psiquiátrico tiene una demanda increíble. Entonces, para estar dando terapia de familia es bien complicado. Y eso es lo que estamos hablando, de que realmente no hay un programa de salud mental amplio en este momento en el país para poder afrontar todo lo que se está llegando. Licenciado, usted trabaja en el Seguro Social, como he dicho, hay equipos en Apopa, en San Salvador, pero ¿qué pasa en el interior del país, en aquella población que no está asegurada y que lo único que le va quedando es el psiquiátrico o la buena de Dios? Esperar a ver qué pasa. Sí, lo que sucede, como la doctora lo dice, la doctora lo ha hablado, pero este es un problema social a nivel nacional. Incluso la pandemia no se abordó desde una perspectiva de salud mental, que era muy necesario que salud mental estuviera también trabajando. El Policlínico Arce abrió las puertas a todo el mundo por llamada telefónica, y necesariamente no fuera asegurado o no. Se estaba recibiendo por llamadas y habían muchas asociaciones que estaban trabajando para ese servicio. Incluso estuve haciendo Facebook Live para poder educar con relación a la ansiedad y la higiene del sueño, porque era una situación crítica donde habría que trabajar en conjunto para poder ayudar a la población general. Pero realmente hay una gran necesidad, usted lo pudo ver al inicio del programa, a dónde está la necesidad para poder realmente armar un programa, como dice la doctora, que realmente le dé cobertura a toda la población con las necesidades que ahorita se están presentando, porque ahora hay nuevas necesidades. Después de la pandemia, las patologías también han aflorado más. ¿Verdad? Hay estudios que van a pasar todavía 6 años más y psiquiatría y psicología va a tener mucho trabajo. Tenemos otra pregunta de nuestros televidentes. Dice, buenas noches Julio, a sus panelistas. La verdad es que la salud y específicamente la salud mental históricamente está abandonada. Incluso no se ha trabajado desde las bases, sistema educativo. Tiene que haber reformas en el sistema educativo y deberían incluir temas relacionados a la inteligencia emocional, cómo afrontar la vida, sustancias psicoactivas y otros temas relacionados. Desde el punto de vista, dijéramos, de la educación, ¿conocen ustedes si dentro de la currícula que tiene el ministerio está incluido el tema de la salud mental? No, la verdad es que yo no tengo conocimiento sobre ese punto con el Ministerio de Educación. Pero pudiese ser de la unidad primaria, es decir, desde que es el niño poder empezar a trabajar con el tema de salud mental, porque es más fácil detectar a tiempo, dijéramos, cualquier trastorno, cualquier desviación, que vengas a tener ya una persona adulta que ha sido ya desarrollada. Claro, sobre todo como dice el licenciado, hay patologías que desde chiquitos se pueden ver. O
sea, no tenemos que esperar que que se desarrolle. Claro, no esperamos a los 18 años que la persona tenga ya formada su personalidad. Se puede hacer intervenciones tempranas para poder mejorar la vida y no solo al final no solo del niño, sino que de todo su entorno. Cuando tenemos una persona problema, el problema es para toda la sociedad. Entonces, sería muy importante poder implementar programas en la infancia, sobre todo. Licenciado, el tema de la depresión es un tema que todos rehuimos, pero que está latente día a día. ¿Cómo, dijéramos, se puede abordar el tema de la depresión en estos momentos donde tenemos una sociedad intolerante, una sociedad conflictiva, que puede en un momento determinado influir en decisiones que muchas veces son fatales? Sobre todo cuando hay situaciones adversas como la pandemia, como el fallecimiento de seres queridos, contagios, conflictos de muerte y este tipo de situaciones que estamos experimentando, la persona está sufriendo ahorita trastornos adaptativos que vienen con síntomas mixtos, depresivos, ansiosos. Pero cuando se habla de la depresión, creo que la doctora tiene un criterio un poco más amplio, porque con relación a mujeres también hay un gen, ¿verdad?, que tiene por nombre CREP-1, que aparece que en las adolescentes, en las mujeres, es más propenso. Y por eso es que cuando se habla del espectro de la depresión hay que valorar lo genético, el entorno social, y son muchos aspectos que se pueden valorar. Y por eso es que no se puede determinar una causa directa y empezar a emitir juicios, como por ejemplo con relación a los eventos que vemos de personas que toman la terrible decisión de cortarse la vida. No se pueden generar juicios. Los que generan juicios en torno a eso, muchas veces lo que desconocen es acerca de este espectro, de este problema. Y por eso es necesario hacer conciencia de la población para que conozcan en qué consiste este tipo de situaciones y enfermedades. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos, empezamos a enfocar un tema que rehuimos como sociedad, y es el tema de los suicidios que están viendo en el país, y que a estas alturas, en los últimos 3 años, han habido más de 1.377 personas que se han quitado la vida. Cuando regresemos abordaremos este tema y sus causas. Eso no tiene que estar sucediendo, ¿verdad? Porque es, como le dijera yo, ya es una falta de respeto, así como dice usted, para uno, ¿verdad? En esas intolerancias. Debería haber más presencia policial, creo yo, para que se eviten todo ese tipo de cosas. Digo que por el tráfico, mucho tráfico hay, por eso digo que se da eso. Y por otra también por la situación económica también. Entonces la gente anda toda estresada, ¿no? Por eso digo yo que da. Hay veces por las trabazones, por ejemplo ahorita el tráfico que hay, la gente quiere llegar a su casa o algo. El estrés de las personas con el que vivimos todos los días. La gente no respeta. No respeta a nadie, pues, ni niños, ni embarazadas, ni lo que sea, no respetan. Digamos que yo me quiero cruzar la calle, no se detienen, sino que no importa, no respetan a nadie. No hay, las personas no tienen, ¿cómo se dice?, conciencia. Pues la falta de conciencia, ¿verdad?, y empatía hacia las demás personas. Hay muchas personas pasan estresadas por el día a día de su jornada laboral, ¿verdad?, pero no justifica que sea intolerante en estos casos. Bien, hemos dejado planteada que el año 2021 es el año con más suicidios de los últimos 3 años. De 1.377 personas que se quitaron la vida, la mayoría de esto, medicina legal no determina cuál fue la causa directa de la muerte. Se puede inferir que muchos dijéramos, alcoholismo, conflicto con la pareja, que dicho sea de paso es una de las causas que más está dando esto. ¿A qué se debe ese incremento dijéramos, tan marcado en el año 2021 con respecto a los 3 años? Yo creo que tiene mucho que ver realmente
el caos que estamos viviendo. Con la pandemia, la convivencia se hizo mucho más complicada. Entonces era diferente antes porque salíamos a desestresarnos un rato, regresábamos a la casa. En esta pandemia nos tocó tolerarnos y muchas veces la convivencia hizo quebrantar esas parejas. Porque generalmente la pareja funcionaba porque cada quien andaba en su trabajo y se veían en la noche un momento. Pero ya la convivencia hizo que se rompiera esa relación. Y por eso vinieron muchos problemas, como dice el licenciado, trastornos adaptativos, depresiones por rupturas, infidelidades que se empezaron a dar cuenta muchas personas. Entonces creo que parte de todo ha sido el encierro. El encierro tanto para la parte depresiva como para la parte ansiosa. Eso ha sido para mí el detonante. Licenciado, ¿no es un contrasentido decir, bueno, el encierro que nos permite compartir más tiempo con la familia, compartir con más tiempo con la pareja? Es decir, eso ha sido, como lo plantea la doctora, inversamente. Lo que pasa es que una es la buena voluntad que yo tengo de convivir con mi familia y lo otro es un encierro que es obligatorio. Cuando es obligatorio, fíjese, hay detalles bien puntuales que la doctora mencionó. Como tocó convivir con la familia, se empezaron a descubrir cosas, por ejemplo, infidelidades, y empezaron a salir los verdaderos defectos de personalidad, y la poca tolerancia que uno tiene generó que las personas tengan vida intolerante, porque uno generó esa situación, porque el encierro generó detonantes para este tipo de patologías que de alguna manera los niños también están teniendo problemas de interacción social, no se logran adaptar ahora a las clases, a lo presencial. Es una situación bastante difícil y están presentando algunos síntomas como autistas, pero no lo son. Lo que sucede es que no han tenido interacción social con sus coetáneos. Igual los adultos y los jóvenes también están presentando situaciones con relación a la autocrítica y a la heterocrítica. Están muy enfocados en este tipo de factores. Por eso es que es multicausal cuando hablamos de este tipo de fenómenos. No podríamos decir que realmente la depresión obedece porque me dijeron algo, porque me afectaron. Es otro tipo de factores que habría que estudiarlos. Por eso hay que explorar al paciente para poder reconocer una causa y hacer un buen diagnóstico para darle tratamiento. Una cosa que sí es, y que creo que la ciudadanía lo palpa sobre todo en las primeras edades, es el hecho de que la escuela o el colegio era parte integrante donde pasaba determinado tiempo. Ahora el niño no tiene esa capacidad para poder interactuar con otros de su misma edad y pueden haber diagnósticos, dijéramos, un poco distintos a lo que en realidad muchos decían. Pueden ser autistas y en realidad no sean autistas, sino que en realidad es que no ha tenido convivencia con otras personas. ¿Cómo creen ustedes que va a afectar, dijéramos, eso a la sociedad? Porque todavía no hay clases presenciales, todavía no hay clases donde los niños se puedan interaccionar con sus mismas clases. Yo creo que realmente es evidente que va a haber, para empezar, un problema de aprendizaje, porque no están aprendiendo lo mismo que si aprendieran presencial, número uno. Número dos, no se va a aprender a socializar. Esa parte de la convivencia se ha perdido. Entonces, muchos niños están solos en su casa y van a aprender a estar solos. Entonces, cuando salgan al mundo les va a costar adaptarse. Va a haber intolerancia también porque están en su casa tranquilos, solitos. Manejando el entorno. Atendidos por su mamá, los que pueden, por la empleada, los que pueden. Entonces, cuando venga el tiempo de soltarlos, van a venir los problemas de socialización. Licenciado, ¿qué recomendaría usted en ese caso específico? Que definitivamente va a haber problemas de socialización, eso va a ser. ¿Qué se le podía recomendar a ese padre, a esa madre, de cómo enfrentar un problema real con sus hijos? Lo ideal sería interactuar con ellos de una manera física. Recuerde que las tablets, los smartphones, lo que estimulan son los lóbulos frontales donde el niño va a desarrollar sus habilidades motoras y necesita uno luz, sonido y movimiento, que es lo que le va permitiendo a uno ir adquiriendo fortalezas como correr, como saltar, como dar vueltas, o sea, hacer muchas actividades que necesariamente tiene que hacerlas con sus iguales. Pero el niño está en el teléfono y el teléfono tiene luz, sonido y movimiento, pero él no está teniendo interacción, sino que está ahí.
y eso permite que a la hora de interactuar pueda tener dificultad para hablar en público, dificultad para hablar frente a la clase, dificultad para poder expresar sus emociones. Va a tener ese tipo de condiciones que de alguna manera se vuelven evitativos, esquizoides, Pero encerrados para en los su padres cuarto. es más fácil mantenerlos con una tablet, darles un teléfono, que estar interactuando. Por la con ellos. ausencia de conocimiento, no saben el daño que le están provocando a su hijo, pero ante la necesidad escolar ha sido una necesidad hacerlo de esa manera, y romper con estas condiciones, y los niños tienen que estar ahí frente a la tablet y a veces no están aprendiendo absolutamente nada. Ok. Finalmente quisiera ver si dentro de la perspectiva médica, en el caso de los suicidios, ¿las edades juegan un papel importante o es un fenómeno que afecta a todos por general? ¿O hay grupos etarios, dijéramos, que están más propensos al suicidio que otros, doctora? Claro, se sabe que las personas de 15 a 39 años son más propensos al suicidio. ¿Alguna razón? Porque están más expuestas al estrés. Generalmente las personas entre los 40 y 50 años son personas económicamente más estables, ya tienen una vida realmente establecida, metas logradas. En cambio, de 15 a 39 años, y más en estos momentos que es tan complicado poder llegar a los objetivos que uno se traza. Entonces, esa ansiedad, ese miedo de no lograr sus metas son las que hacen más propensas a algunas personas. También se sabe que, como dice el licenciado, las mujeres son más propensas a la depresión. Y ojo, el suicidio no solo está asociado a la depresión. El suicidio se puede dar en personas con esquizofrenia, en personas con trastorno límite de la personalidad, en personas con un ataque de pánico. Entonces, generalmente uno dice, se suicidó, estaba deprimida. No es así. Hay otras patologías Hay otras causas que pueden inducir a la persona a tomar esa decisión. Ustedes, de acuerdo a su experiencia que ha podido palpar, dijéramos, en el Seguro Social, ¿hay alguna zona específica del país que pueda tener más incidencia que otra por las condiciones culturales que pueda tener? Es bien variable. No podría yo decirle una respuesta porque para eso habría que hacer un estudio epidemiológico de este tipo de condiciones y eso solo lo tiene el Ministerio de Salud. Pero sí le podría decir que yo he podido valorar en los últimos 3, 4 años suicidios en niños entre los 12 años, de los 12 años a los 18, ¿verdad? Que es lo que he podido estar observando con relación a eso. Y no solamente eso, como dice la doctora, los trastornos límites de personalidad tienen otro tipo de condiciones, ansiosos, deprimidos, tienen muchos aspectos. Entonces, cuando la persona en el espectro suicida está valorando que su vida sería mejor si él ya si estuviera muerto, ahí entra ya la ideación de muerte y luego empieza a tener fantasías con su muerte, porque como él se está sintiendo que no lo quiere, por los problemas que pueda estar teniendo en el entorno, él puede valorar que puede tener una fantasía estando en el féretro. Esto lo menciono porque han sido parte de los estudios que se han dado para el Día Mundial del Suicidio, que han vertido este tipo de información, los conocedores, los psiquiatras, los que han estado al frente de este tipo de estudios y mencionan que la persona puede llegar a tener fantasías con el momento de su muerte, quienes van a llegar a llorar, que lo van a recordar, y puede empezar a tener esa ideación a tal grado que pueda valorar la idea de que de esa manera va a quedar en el recuerdo de muchas personas en un final de ese tipo. Finalmente, ¿puede el estrés, la presión del trabajo forzar a tomar una decisión tan negativa como el bullying, incluso forzar a una persona a tomar una decisión tan drástica como que es arrebatar la vida? Yo no me atrevería a decir de que esa podría ser la causa, podría ser un detonante. O sea, la persona ya tiene problemas, ya trae algo y quizás con eso solo es un detonante, la gota, como dicen, la gota que derrama el vaso. Realmente cuando ya hay un acto como tal, una emergencia psiquiátrica, ya no es solo de ver la punta del iceberg, hay que investigar, hay que indagar sobre todo lo que pasó antes. Licenciado, finalmente hay algún indicio que se pueda, dijéramos, poder prever que una persona tiene problemas que puede llegar al suicidio.
hay síntomas fisiológicos, hay síntomas físicos que me puedan a mí inferir que esta persona está al borde de un suicidio? Muchas veces el aislamiento social es uno, que son de los temas que estamos hablando. La persona se aísla socialmente, no está saliendo, no habla con sus familiares, come en su cuarto, pasa en su cuarto, está pensando cosas. Otros tienen alteración del ciclo del sueño, no están durmiendo bien, de repente pueden presentar otro tipo de, como voces, murmullos, ¿verdad? Por ese tipo de alteraciones. Son una serie de causas que podemos valorar y no podemos determinarla como una sola, pero cuando se estudia el problema, la persona ha perdido la esperanza, no tiene esperanza de vida, es decir, aun cuando la doctora menciona que hay otro tipo de afectaciones en torno al sujeto, pero cuando la persona ha perdido la esperanza de vida y siente que ya no vale la pena vivir, ha perdido la voluntad incluso hasta de asearse, ya estamos entrando en otro tipo de factores. Ok, bien, hemos llegado al final del programa. En este tipo de temas el tiempo no alcanza. Quisiéramos abarcar un sinnúmero de comentarios que tenemos, pero primero darles las gracias por querer venir a abordar un tema que no es común para discutirlo a nivel de programas de opinión, pero creemos que este tipo de planteamientos empieza a abrirnos como la mente de que aunque no queramos, tenemos problemas conductuales, hay problemas, dijéramos, de personalidad, así que no me resta más que agradecerles sus aportaciones y a usted, amigo televidente, que saque sus propias conclusiones. Este programa ha sido muy ilustrativo sobre las causas que generan esa intolerancia y que en algún momento determinado pueden convertirse también en causas que pueden llevar al borde de un suicidio. Muchas gracias, nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga.